Gracias a los avances de la ciencia, vamos teniendo un conocimiento cada vez más certero de lo que es nuestro cuerpo. Poseemos un corazón que alimenta el flujo sanguíneo, un riñón que lo depura, o unos pulmones que recogen el oxígeno del aire para nosotros. Pero, ¿y el cerebro? ¿Sabemos con exactitud qué funciones se establecen en esta parte tan vital de nuestro organismo? El cerebro humano es la máquina más poderosa jamás creada y analizada que se conoce. Esta masa gris rosácea, situada en el cráneo y con un peso de alrededor de kilo y medio, es la responsable del control central de todas las funciones corporales. Y cuando hablamos de control corporal, no solo nos quedamos en las funciones físicas, también incluimos todas las funciones emocionales. A pesar de tan honorable hazaña, solamente consume la energía de un plátano y nos produce a cambio la energía suficiente para iluminar una bombilla de 12 vatios. Las posibilidades de la tecnología en neuroimagen hacen que cada vez con más precisión podamos estudiar el cerebro, sus componentes y las conexiones que se establecen con las demás zonas de nuestro cuerpo. Su superficie, que extendida representaría el tamaño de 4 folios, se repliega para entrar en el cráneo. Es en la corteza cerebral donde radica el centro de nuestras decisiones, la imaginación o los juicios que nos mueven día a día. Las regiones que subyacen son un conglomerado de caminos que, interconectados entre sí, mandan información sobre todos los estímulos internos y externos que nos invaden. Hay que aclarar que la diferenciación funcional entre hemisferios es mínima y que al final el cerebro actúa de manera semejante a una orquesta sinfónica, interrelacionándose varias áreas entre sí para todas sus funciones. El hemisferio izquierdo es la parte implicada en el habla, las matemáticas o la lógica. Es capaz de transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y pensamientos. En cambio, el hemisferio derecho está especializado en sensaciones, sentimientos y habilidades especiales, como son la música o el arte. Es la zona de las funciones no verbales. Es demasiado fácil intentar entender el cerebro con esta sencilla diferenciación, y lo menos que es nuestro cerebro es sencillo. Si todos poseemos uno que aparentemente es similar, ¿qué nos hace tan distintos? Un paso más en el conocimiento de este órgano nos lleva a separarlo en 4 zonas funcionales o lóbulos. Sin el lóbulo frontal no sabríamos redirigir nuestra vida. Es la zona que más nos diferencia de otros seres vivos, nos da nuestra personalidad e interviene en la toma de decisiones. Cuando reconocemos a un amigo en una masa de gente, entra en funcionamiento el lóbulo temporal. Procesa información auditiva, contribuye al equilibrio y regula las emociones. Las sensaciones del tacto, el frío o el calor se registran en el lóbulo parietal y sobre todo la sensación de dolor. No podemos dejar atrás una parte tan importante en nuestra vida como es la visión o la orientación espacial, funciones localizadas principalmente en el lóbulo occipital. Pero, ¿de qué forma recorre la información las autopistas del cerebro para enviárnosla en forma de sensaciones? Estas cuestiones fueron tratadas en el siglo XIX por el neurólogo español Santiago Ramón y Cajal, que mejorando el sistema de tinción de Golgi descubrió que la red neuronal no formaba un ente cerrado, sino que se componía de células independientes que se intercambiaban información entre sí por medio de impulsos eléctricos. A pesar de sus pocos medios, hoy en día los trabajos de Cajal son la base de toda la neurociencia actual, donde los avances nos han permitido saber más sobre esta unidad básica del saber. La neurona está compuesta de axones y dendritas, ramificaciones que rodean el cuerpo principal, siendo las dendritas las receptoras y el axón la salida de la información. El sistema comunicacional entre neurona y neurona se le llama sinapsis.
En esta, el impulso eléctrico llega a la neurona presináptica, haciendo que ésta libere los neurotransmisores adecuados a cada función cerebral. La neurona postsináptica se excita y provoca a su vez que ésta pase a la siguiente. Existen diferentes tipos de neurotransmisores dependiendo de la información que se está transmitiendo. Así, por ejemplo, cuando nos enamoramos, el cerebro produce una cascada desbordada de dopamina, o cuando el hombre se encuentra en una determinada situación de peligro, las neuronas se comunican entre ellas por medio de la adrenalina. Partiendo de esta base, podemos entender qué ocurre cuando las drogas entran en nuestro cuerpo. Estas se transforman en una especie de barrera química que impide la correcta sinapsis comunicativa. No debemos olvidar que la comunicación no solo se produce en el cerebro, sino que es aquí donde se concentran todas las llamadas a centralita de los diferentes departamentos que componen nuestro cuerpo. Incluso antes de nacer, nuestra red neuronal se está formando. El feto percibe sensaciones, su corazón bombea y su carácter ya se está empezando a tejer. Los impulsos eléctricos que nos mueven crean con la experiencia rutas cerebrales que nos permiten un acceso rápido a la información que se va almacenando. Poco a poco moldeamos recuerdos, establecemos conexiones y esto nos permite crecer y establecer nuestros propios juicios de valor. Decir que somos química, más que pesimista, es realista, ya que al final nuestro ser es una gran malla forjada a base de vivencias positivas y sobre todo negativas.